obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Vamos a orar. Padre, una vez más nosotros queremos implorarte a ti que tú tengas a bien en esta mañana bendecir tu palabra. Señor, tú has puesto una carga en mi corazón muy fuerte con este mensaje. Yo te ruego, Padre bueno, que tu Espíritu clave las enseñanzas de este pasaje de tu palabra en el corazón de todos nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En septiembre del año 1955, un grupo de 5 misioneros norteamericanos dieron inicio a un proyecto denominado Operación AUCA, con el propósito de llevar el evangelio a los indígenas de la tribu Waorani en las selvas del Ecuador. Esta tribu era reconocida por su extremada violencia y agresividad, a tal punto que los quichuas les llamaban aucas, que quiere decir salvajes, enemigos. Muy pocas veces habían tenido contacto con el mundo exterior. De hecho, prácticamente vivían en la edad de piedra en pleno siglo XX, y todos los misioneros que habían tratado de penetrar en su territorio habían sido asesinados. A pesar de eso, cuando Jim Elliot se enteró de la existencia de los Waorani en 1950, pronto sintió una carga en su corazón para llevarles el evangelio. Así se lo hizo saber por medio de cartas a su amigo Peter Fleming, de manera que en el año 1952 ambos viajaron a Guayaquil. Al poco tiempo se añadieron al grupo Ed Macaulay, quien fue compañero de Jim Elliot en Wheaton College, el piloto Nate Saint y el misionero Roger Judergen. A partir del 6 de octubre del año 1955, ellos comenzaron a sobrevolar la región, haciéndoles llegar pequeños regalos y fotos de los misioneros a través de un balde de lona amarrado a una soga. También instalaron un altavoz en el aeroplano para enviarles mensajes amistosos en su propia lengua. Como los aucas estaban mostrándose receptivos, el martes 3 de enero del año 1956, los misioneros decidieron establecerse en las orillas del río Curaray, a unos 7 kilómetros del asentamiento indígena, y a la que bautizaron cariñosamente como Palm Beach. El miércoles y el jueves, Nate y Peter sobrevolaron el territorio auca, invitándoles a que se acercaran al campamento. Al día siguiente en la mañana se aparecieron 3 aucas, un hombre y 2 mujeres, a quienes los misioneros acogieron cariñosamente y amistosamente. Aunque el sábado no sucedió nada especial, los misioneros suponían que el primer contacto con los aucas sería muy pronto, y estaban en lo cierto. El domingo 8 de enero, Nate avistó desde el aire que se acercaba un grupo de aucas hacia ellos. De inmediato llamó a su esposa por la radio para darle la noticia y para decirle que volverían a ponerse en contacto a las 4:30 de la tarde. Pero cuando la esposa de Nate llamó al campamento, nadie respondió. Las horas comenzaron a pasar, y ya ustedes pueden imaginarse la angustia de estas 5 esposas, hasta que el lunes 9 en la mañana, Johnny Keenan, que era piloto amigo de Nate, se dirigió en su avión hacia el río Curaray, encontrando los restos del avión, pero a ninguno de los misioneros. El miércoles 11 de enero, una cuadrilla de rescate compuesta por misioneros, militares norteamericanos y ecuatorianos se dispuso a peinar la zona, confirmando lo que todos temían: los 5 misioneros habían sido asesinados. El mayor de ellos tenía 33 años de edad, el menor tenía 28. Esto despertó una reacción inmediata en el mundo entero.
De todas partes comenzaron a llegar notas de condolencias a las 5 viudas. Muchos fueron alentados a servir al Señor en la obra misionera. Johnny Keenan, el amigo de Nate, continuó sobrevolando el territorio de los Aucas y llevándoles regalos. Unos años más tarde, en septiembre de 1958, o sea, apenas 3 años después del martirio de los misioneros, 3 mujeres Aucas que se habían convertido al Señor y que habían sido discipuladas por Elizabeth Elliot, la esposa de Jim, regresaron a su aldea y allí permanecieron por 3 semanas predicándoles el Evangelio. Elizabeth Elliot se quedó en Ecuador con su hija Valerie, de apenas 3 años de edad, trabajando entre los indios quichuas. Finalmente, tanto ella como Rachel Saint, la hermana de Nate, se trasladaron a la aldea de los Aucas, invitadas por ellos mismos. Elizabeth fue con su hija Valerie para compartirles la palabra, y sorprendentemente llegaron a alcanzar con el Evangelio a los mismos indígenas que habían asesinado a su esposo. De hecho, uno de ellos llegó a ser pastor de la iglesia en territorio Auca. Ahora, hermanos, examinando esta operación a la distancia y sin ningún romanticismo, ¿fue correcto que estos hombres pusieran sus vidas en peligro de ese modo? Si tú hubieras estado allí, vamos a ser honestos, porque hoy leemos la historia, y yo esta semana meditando en esto era difícil no llorar. Y hay más detalle que yo no estoy dando aquí. Pero hermano, vamos a ser honestos. Si tú hubieras estado allí, ¿tú les habrías aconsejado que se fueran a pesar de todo? ¿Habrías considerado la posibilidad de ir con ellos? Estos hombres estaban plenamente conscientes de la enorme posibilidad de que sus esposas se quedaran viudas y que sus hijos se quedaran huérfanos. Ellos sabían eso. Y de hecho cada una de esas esposas estaba plenamente consciente del riesgo que corrían sus esposos. Pero aún así decidieron hacerlo. Mis hermanos, ¿cómo podemos hacer un balance entre la prudencia y nuestro anhelo de servirle al Señor? ¿Dónde está el balance? O si queremos plantear este interrogante en una forma mucho más amplia, ¿hasta qué punto debe un cristiano embarcarse en una empresa, cualquiera que sea, sin tener la menor garantía de que dará resultado? El pasaje de Eclesiastés que nosotros vamos a estudiar en esta mañana tiene algo que enseñarnos al respecto. Aquellos que han estado visitando la iglesia regularmente saben que en toda esta sección del libro que hemos venido estudiando por semanas, Salomón ha venido tratando con el problema de lo impredecible que resulta para nosotros el gobierno providencial de Dios en el mundo. Definitivamente, hermanos, este es un mundo donde pasan cosas raras. Como dice Salomón en el versículo 11 del capítulo 9 que vimos hace 2 semanas, la carrera no siempre la ganan los más ligeros. La victoria en la batalla no siempre es del más fuerte, porque hay una serie de factores de los cuales no tenemos ningún control que inciden directa o indirectamente en todo lo que hacemos. Me encanta ese capítulo en uno de los libros de Stephen Zweig que se titula Ese momento en Waterloo. Todos recordamos a Napoleón porque perdió la batalla en Waterloo. No recordamos a Wellington, el general que la ganó. ¿Y saben por qué él pudo ganar la batalla? Porque Napoleón tenía una estrategia muy bien trazada, pero un general se acobardó a última hora. En un segundo se acobardó y no hizo lo que Napoleón le había dicho que hiciera. Debía ir si Napoleón le mandaba un aviso diciendo que necesitaba su ayuda, pero Wellington muy sabiamente le cortó la avenida y ese soldado no pudo llegar. Y alguien le decía a este general, ¡ataca! Y él decía, no, porque Napoleón no me ha dicho nada todavía.
Y por eso perdió la batalla. Por eso perdió la batalla. Y por eso la historia de Europa es distinta, hermanos. Por ese segundo en Waterloo. La batalla no siempre la ganan los más valientes, ni los más fuertes. Noten de hecho que en estos 6 versículos que acabamos de leer se enfatiza 4 veces el hecho de que nosotros no podemos conocer el fin desde el principio. Dice en el versículo 2, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras, tú no sabes la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor. Es evidente, hermanos, en 6 versículos Salomón nos dice, tú no sabes. No podemos estar absolutamente seguros de que el resultado final de nuestro esfuerzo será el que anticipamos. Pero, en vez de paralizarnos ante la incertidumbre de la vida, Salomón nos enseña aquí que debemos actuar a pesar de los riesgos y debemos poner toda diligencia en todo lo que hacemos. Esa es básicamente la enseñanza de este texto. Debemos actuar a pesar de los riesgos. Y debemos poner toda diligencia en todo lo que hacemos. Versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Muchos entienden este versículo y ha sido así interpretado tradicionalmente como una exhortación a la generosidad. Echar el pan sobre las aguas, según esta interpretación, es una forma metafórica de decir, invierte tus recursos haciéndole bien al necesitado, que aunque parezca dinero perdido, Dios sabrá recompensártelo de alguna manera. Echa tu pan sobre las aguas. Dice en Proverbios 19:17, el que tiene misericordia del pobre es como si le prestara al Señor. Y el Señor es buena paga. El que tiene misericordia del pobre es como si le prestara al Señor. Si es a eso que este texto se refiere, entonces el versículo 2 es una invitación a que no seamos tacaños a la hora de hacerle bien al necesitado. Reparte a 7 y aún a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En otras palabras, como tú no sabes hasta cuándo vas a tener la oportunidad de ayudar a otros, sé generoso ahora. Hay personas que piensan, mira, si yo me ganara el premio, si yo fuera millonario, no, sé generoso ahora con lo que tú tienes ahora. Porque tú no sabes si mañana vas a tener menos. Reparte a 7 y aún a 8. Atrévete a darle a unos cuantos más de lo que tú crees que tú puedes. Porque la generosidad no es dinero perdido, es dinero invertido desde el punto de vista de la fe. Sin embargo, este pasaje puede entenderse de otra manera. Y yo quiero ser honesto con el texto. Este pasaje puede entenderse también como un consejo más general a hacer cosas arriesgadas en muchos ámbitos de la vida sin dejar de lado la prudencia y la sabiduría. En los días de Salomón, muchos comerciantes se aventuraban a enviar sus mercancías por barco a otros países y ellos no tenían la menor garantía del éxito de su empresa. Dice en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 22 que el mismo Salomón tenía una flota de barcos, así que Salomón sabía de eso, y cada 3 años regresaban estas naves de Salomón trayendo piedras preciosas, trayendo mercancías, animales exóticos. Mis hermanos, cada 3 años. 3 años es mucho tiempo. Cualquiera de esos barcos podía naufragar en el océano, podía ser atacado por piratas o simplemente fracasar en el negocio. Pero el que nada arriesga, nada gana. El que nada arriesga, nada gana. Si es eso lo que Salomón tiene en mente aquí, personalmente yo creo que es de eso que Salomón está hablando, porque encaja mejor con el contexto inmediato del pasaje. Entonces la enseñanza del versículo 2 es que no debemos poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, lo que Salomón está diciendo es, echa tu pan sobre las aguas,
pero no lo pongas todos en el mismo barco. No inviertas todo en el mismo negocio, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Sé sabio, sé prudente. Ahora bien, sea una interpretación o la otra, y la verdad es que hay buenos comentaristas que piensan una cosa y buenos comentaristas que piensan la otra, es importante que sepamos que las dos interpretaciones nos llevan a la misma aplicación. Así que no hay problema. Las dos aplicaciones nos llevan a la misma aplicación. Atrévete a actuar. Atrévete a actuar a pesar de los riesgos. Versículo 3: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, el árbol no se va a levantar por sí solo. En el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y puede caer sobre el campo y hacer leña, o puede caer encima de la casa del granjero y destruírsela. No sabemos, que es el énfasis del pasaje. No sabemos. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. El mejor tiempo para sembrar en Palestina eran los días cuando casi no hacía viento, porque eso permitía que los agricultores regaran la semilla en el campo de una forma pareja, siguiendo cierto patrón. Pero si había mucho viento, eso era prácticamente imposible. De igual manera, una lluvia muy abundante podía hacer difícil la cosecha o incluso podía echarla a perder. Así que los granjeros debían observar las nubes, los granjeros debían observar el viento antes de sembrar, antes de cosechar. Pero lo que Salomón quiere hacernos ver aquí, mis amados hermanos, es que no podemos aguardar a que llegue el tiempo perfecto para hacer lo que tenemos que hacer, porque es muy probable que ese tiempo nunca llegue. Es probable que ese tiempo nunca llegue. Sí, debemos ser prudentes, pero no debemos dejarnos paralizar por el temor. Queridos hermanos, esto es una regla muy sencilla: el que nada intenta, nada consigue, nada logra. Ahora imagínate al agricultor, que Salomón tiene en mente aquí, con las semillas en la mano, observando el viento y las nubes. Si las siembro ahora, se pueden perder. ¿Acaso no será mejor que me las coma? Bueno, veamos los pro y los contra. Si te comes la semilla ahora, no la vas a perder, es la inversión más segura, y saciarás el hambre del momento. El problema es que después no cosecharás nada. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Resolver el problema inmediato o arriesgarte, sembrar la semilla y dejar el resultado en las manos de Dios? Mis hermanos, hay un elemento de fe envuelto en todo esto. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene en mente ni cómo Él usará nuestro esfuerzo. Y yo repito, hermanos, este pasaje se aplica a muchas cosas. Cuando un estudiante decide estudiar una carrera, él no sabe si va a poder terminarla desde el principio. Él no sabe si después que termine la carrera y tenga su título va a conseguir trabajo. De hecho, él no sabe si después que se pasa todo ese tiempo estudiando, el trabajo que consigue no tiene nada que ver con lo que estudió. Eso no es una realidad. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Arriégate. Arriégate. El que nada intenta, nada consigue. Esto se aplica a muchas cosas. Tú te dedicas a predicar el evangelio y tú no sabes si la persona se va a convertir. Tú te dedicas a discipular a alguien que acaba de llegar a la iglesia y tú no sabes si al final de cuentas va a apostatar. Y tú le dedicaste tiempo, recursos, tus energías para nada. Eso es lo que Salomón tiene en mente aquí. Tú no sabes qué Dios va a hacer con tu esfuerzo. Tú no sabes cómo Él va a llevar a cabo su plan. Pero lo que Salomón quiere decirnos en este pasaje es que eso no debe impedirnos que nos dediquemos de todo corazón, mis amados hermanos, de todo corazón a tener una vida productiva para la gloria de Dios. Versículo 5.
Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es muy probable que el Señor Jesucristo haya tenido este pasaje en mente cuando le dice a Timoteo, a Nicodemo, perdón, en Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es misterioso. Con todo el avance tecnológico que nosotros tenemos hoy a nuestro alcance, con todos los satélites, no se puede vaticinar con toda seguridad cuál será el camino del viento. Y eso lo vemos cada verano aquí en República Dominicana, cuando comienza la temporada ciclónica. Y comienzan los expertos a decirnos que el huracán va a pasar exactamente por el centro de la isla. De repente la situación atmosférica cambia y el huracán ni nos toca siquiera. Es un misterio. Y si el camino del viento resulta misterioso, más misteriosa es la forma como Dios forma a un ser humano en el vientre de una mujer encinta. Y hoy tenemos mucho más información de la que Salomón tenía en esa época. Hemos podido observar, y aún en YouTube usted puede ver semana tras semana el desarrollo del feto a través de todo el embarazo. Pero la formación de una vida y de una nueva personalidad humana sigue siendo un misterio maravilloso que el hombre nunca podrá desentrañar. Impresionante cómo los niños se parecen al papá, al abuelo. Sacan rasgos de carácter. ¿Cómo es que Dios hace todo eso? La mente de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Y lo que Salomón quiere hacernos ver es que si tratamos de entender el porqué de todo lo que Dios hace, por qué en el tiempo el que Él lo hace y la forma como lo hace, terminaremos profundamente frustrados. Terminaremos frustrados. Ahora hay una cosa que sí sabemos, dice Salomón al final del versículo 5, y es el hecho de que Dios tiene control de todas las cosas que ocurren en este mundo. Tú no sabes cuál es el camino del viento, tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta e ignoras la obra de Dios, pero tú sí sabes que Él hace todas las cosas. Él hace todas las cosas. Nada escapa al control soberano de Dios, dice Salomón. Las tormentas que hunden los barcos en el océano, las nubes que hacen llover sobre la tierra, los árboles que caen en el bosque, el viento que sopla, la semilla que crece, el aliento de vida en los bebés, todo eso está en las manos de Dios. Y ese Dios ha decidido operar en el mundo a través de agentes humanos, a través de ti y de mí. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza del texto. No solo debemos actuar a pesar de los riesgos, precisamente porque no sabemos lo que Dios va a hacer con nuestro esfuerzo, sino que debemos poner toda diligencia en todo lo que hacemos. Como dice Pablo en Colosenses 3, de todo corazón, como para el Señor, no para los hombres. Versículo 6, por la mañana siembra tu semilla, a la tarde no dejes reposar tu mano. Sé diligente, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué hago? ¿Siembro mango o siembro mandarina? Tú no sabes. Al final de cuentas, tú puedes hacer todo los cálculos que tú quieras, pero al final de cuentas, tú no sabes cuál de las dos cosechas se va a dar mejor, tú no sabes cuál tendrá mejor mercado y vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que tomar una decisión. Ahora, sé diligente, sea mango o sea mandarina. Pon todo tu corazón en cuidar el sembrado. Nosotros no conocemos el futuro. Y precisamente por eso Salomón nos recomienda que usemos todas las oportunidades que nos lleguen a la mano para trabajar con diligencia. Es una forma muy diferente de ver la vida. No somos fatalistas. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios que hace eso, haz tú esto otro. Sé diligente.
Puede ser que algunas de las cosas que hagamos no den el resultado que esperábamos, pero también es posible que otras cosas nos dejen altamente sorprendidos. ¿Qué debemos hacer? Esfuérzate y sé diligente. Decía Martín Lutero: Dios no quiere que el éxito llegue sin esfuerzo. Él no quiere que me quede sentado en casa, ni que deje pasar la vida sin hacer nada, o le entregue mis asuntos. Hay personas que son súper espirituales. Yo dejé eso en las manos de Dios. Dice Lutero: Dios no quiere que yo le entregue mis asuntos y espere hasta que un pollo frito vuela y caiga en mi boca. Eso sería tentar a Dios, dice Lutero. Queridos hermanos, si no sembramos, no segaremos. Es tan sencillo como eso. Si tú decides vivir una vida libre de riesgos, a final de cuentas no lograrás absolutamente nada. Ahora bien, y este es el resto de mi mensaje en esta mañana. Ya expliqué el texto, muy sencillo. Vamos a aplicar esto ahora. Queridos hermanos, ¿realmente es posible vivir una vida libre de riesgos? ¿Es posible vivir una vida libre de riesgos? Por supuesto que no. Eso es imposible. John Piper, en su libro No desperdicies tu vida, dice que el riesgo está entretejido en nuestras vidas por la sencilla razón de que no conocemos el futuro. Dice Piper: Dios no nos dice en detalle lo que Él hará mañana o dentro de 5 años. Es evidente que Dios quiere que vivamos y actuemos con ignorancia e incertidumbre acerca del resultado de nuestras acciones. ¿Saben para qué? Para que nosotros vivamos por fe y no por vista. Vivir por fe y no por ver. Dice Santiago, en Santiago capítulo 4: vamos ahora a lo que decís, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. Yo he dicho eso muchas veces. Hay personas que con un papel y un lápiz se hacen millonarios en 5 minutos. Dice Santiago: cuando en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Sigue diciendo Piper: usted no sabe si su corazón se detendrá antes de que llegue al final de esta página. Usted no sabe si un conductor imprudente chocará con su automóvil la semana que viene, si la comida tiene algún virus mortal, si antes del fin de semana sufrirá un ataque cerebral, o si vendrá un hombre con un rifle y le disparará haciendo la compra. No somos Dios, no sabemos qué sucederá mañana. ¿Saben lo que eso significa, mi amado hermano, mi amada hermana? Que la supuesta zona de seguridad en la que a muchos nos gustaría vivir es un espejismo. Es una ilusión. Vivimos corriendo riesgos todo el tiempo. El problema es que muchos de nosotros nos limitamos a correr los riesgos que tienen que ver con el avance de nuestro propio reino, y se nos hace sumamente difícil correr riesgos similares por el avance del reino de Cristo. Miren, hermanos, nosotros somos imperialistas. Que quede claro eso. Pero no estoy hablando del imperialismo yanqui. No, nosotros somos imperialistas porque creemos que existe un solo rey, se llama Jesús. Y nosotros queremos que su imperio llene la tierra. Somos imperialistas. Y debemos estar dispuestos a correr los riesgos que tengamos que correr para que el reino de Cristo crezca. Dice John Piper: nos engañamos pensando que dedicarnos al avance del reino de Cristo puede poner en peligro una seguridad que en realidad no existe. Es un espejismo. Debemos estar dispuestos a correr riesgos, mis amados hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios.
y luego dejar en sus manos el resultado. Que Él se encargue. En Samuel capítulo 10, segunda de Samuel, se nos narra la historia de cómo los amonitas tomaron a sueldo a hombres de Siria para atacar al pueblo de Israel. Cuando el comandante de las fuerzas israelitas, Joab, se dio cuenta que estaba rodeado, por un lado por los amonitas, por otro lado por los sirios, muy sabiamente, muy inteligentemente dividió sus tropas en dos, poniendo a su hermano Abisai al mando de una tropa y él mismo tomando la otra. Dice en el versículo 11 que los dos hermanos prometen ayudarse mutuamente. Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y ahora escuchen las palabras de Joab en el versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Mis hermanos, Joab no tenía ninguna garantía de parte de Dios de que ellos iban a ganar la batalla. Pero aún así tomó la decisión de pelear con todas sus fuerzas. Usó su cabeza para planificar la estrategia militar con la cual él se iba a defender, y luego dejó los resultados en la mano de Dios. Haga Jehová lo que bien le pareciere. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, pero tengo que dejar que sea Dios que haga lo que Él quiere hacer con eso. Y lo mismo vemos en la historia de Esther, amadas hermanas. Uno de los príncipes del rey Asuero, llamado Amán, odiaba a Mardoqueo, el tío de Esther, y por extensión a todos los judíos. Así que Amán convence al rey de que emitiera un decreto ordenando el exterminio de todos ellos, a lo que el rey accede sin darse cuenta que su propia reina es judía, Esther. Mardoqueo le envía un mensaje a Esther pidiéndole que intercediera ante el rey para salvar a su pueblo, pero el asunto no era tan sencillo, porque había una ley que estipulaba que si una persona se acercaba al rey sin haber sido previamente llamada, sería ejecutada inmediatamente, a menos que el rey extendiera sobre ella su cetro de oro. En otras palabras, Esther estaba contra la espada y la pared. Pero en vez de paralizarse, al igual que Joab, ella decidió hacer lo que tenía que hacer y dejar en las manos de Dios el resultado. Esther le envía a Mardoqueo, su tío, este mensaje: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahí está el punto otra vez. Dios no le reveló a Esther de antemano que el rey le iba a extender el cetro de oro. Ella no lo sabía. Ella no lo sabía. Ella no sabía si el rey iba a atender su petición. Ella estaba consciente de que podía perecer en el intento. Los reyes orientales eran muy caprichosos. Si Asuero había dormido mal ese día y le dolía la cabeza, fácilmente ordenaba matar a Esther. Eran gente caprichosa. ¿Qué dice Esther? Si perezco, que perezca. Eso está en las manos de Dios. Él no está obligado a preservarme la vida. Óyeme bien, Él no está obligado a preservarme la vida. Pero yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Es el mismo ejemplo que vemos en el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Casi al final de su ministerio, Pablo toma la decisión de ir a Jerusalén a llevar una ofrenda para los pobres que algunas iglesias habían recolectado. Pero al llegar a la ciudad de Cesarea, viene un profeta llamado Agabo de la ciudad de Judea, que venía con un cinto de Pablo, que con las manos atadas y los pies atados con un cinto de Pablo. Y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Y Lucas relata que de inmediato los hermanos comenzaron a tratar de convencer a Pablo: Pablo, no te vayas a Jerusalén, ya el Espíritu Santo dijo claramente que te van a apresar.
¿Sabe lo que le respondió Pablo? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Lo único que Pablo tenía por seguro es que lo iban a apresar desde que llegara a Jerusalén. Ahora, ¿qué sucedería después de ahí? Nadie lo sabía, porque Dios no lo reveló. Podían meterlo preso por años, podían expulsarlo de la ciudad, podían quitarle la vida, pero ninguna de esas amenazas pudo impedir que Pablo llevara a cabo lo que él entendía era lo mejor para el avance del Evangelio. Como dice John Piper, Pablo sabía que él solo tenía dos opciones. Y mi hermano, esas son las mismas dos opciones que tenemos tú y yo. Solo dos opciones: desperdiciar su vida o arriesgarla. Solo dos opciones, hermano: desperdiciar tu vida o arriesgarla. Hablando a los pastores de Éfeso, Pablo les dice en Hechos 20:24: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que sea que tenga que pagar. Ahora, hermano, yo tengo una pregunta: ¿debe ser esa la forma de pensar de algunos cuantos super cristianos que son super espirituales? ¿O todos los creyentes estamos llamados a correr riesgos de una forma u otra por el avance del Evangelio? Escuchen lo que el Señor le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Me encanta ese balance. Las dos posibilidades están ahí. Algunos los van a perseguir y otros se van a convertir. Esa es la realidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar la palabra. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y dejarle los resultados en las manos del Señor. Y si perezco, que perezca, como dijo Esther. Porque al igual que Pablo, solo tenemos dos opciones: desperdiciar la vida o arriesgarla. Y debo aclarar en este punto que yo no estoy hablando aquí de hacer algo para ganarme el favor de Dios. Hay que hacer, como me dijo una vez un médico, hay que hacer sacrificios. No es de eso que estamos hablando aquí. Yo no estoy hablando de ganarnos el favor de Dios a través de una vida sacrificada. No, de lo que estamos hablando es de que precisamente porque ya gozamos enteramente del favor de Dios, únicamente por causa de Cristo, ahora queremos dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Saben, hermanos, que tener la idea de que hacer algún sacrificio nos puede ayudar a ganarnos el favor de Dios, eso no es lo que nos impulsa a compartir con otros el Evangelio. No es eso. Es el entendimiento de la gracia de Dios en Cristo lo que nos mueve a querer que otros conozcan al gran Salvador que nosotros tenemos. Un Salvador que estuvo dispuesto a hacerse hombre, un Salvador que estuvo dispuesto a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios y darnos el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna.
que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, no es el complejo de culpa lo que nos va a mover a predicar el evangelio, no es el complejo de culpa lo que nos va a mover a ir a las misiones, es un mayor entendimiento del amor de Dios manifestado en el Calvario. A mayor entendimiento del amor de Dios en Cristo manifestado en el Calvario, mayor será el impulso para compartir el evangelio sin importar el costo que nosotros tengamos que pagar. Actuaron en una forma insensata los misioneros de la operación AUCA al poner en peligro sus vidas tratando de alcanzar a los Waorani con el evangelio. Yo creo que Jim Elliot, uno de los mártires, respondió esa pregunta en una de sus frases más famosas. Jim Elliot escribió una vez: no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Al final de cuentas, no podrás conservar nada de lo que tienes. Nada. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos volveremos a la tumba, no importa de cuánto era tu cuenta bancaria. Desnudo. La vida misma la vas a perder en este mundo. Te vas sin nada. Pero puedes tomar la decisión, mi amado hermano, mi amada hermana, de emplear tu tiempo, tus dones, tus recursos para el avance del evangelio, con la plena certeza de que estás haciendo tesoros en los cielos, donde los ladrones no miran y hurtan, donde las polillas no corroen. Tesoros en los cielos. Estamos todos llamados a irnos al campo misionero. Estamos todos llamados a tratar de alcanzar a aquellos que nunca antes han escuchado el evangelio. Por supuesto que no. De hecho, este es un llamado que el Señor no hace en privado a individuos para que lo dejen todo y se dediquen a servir al Señor a tiempo completo. Porque alguien aquí puede decir: me convenció, pastor, mañana dejo de trabajar, mañana me dedico a predicar el evangelio. No, momentito, eso no es un llamado privado. El Nuevo Testamento es muy claro en que este es un llamado que hace Dios a través de la iglesia. A través de la iglesia. En Hechos capítulo 13 nosotros vemos cómo Pablo y Bernabé estaban sirviendo a la iglesia de Antioquía, y dice Lucas, escribiendo Hechos, que el Espíritu Santo dijo a la iglesia: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Así que yo no estoy aquí diciendo: hermanos, dejen su negocio, dejen sus trabajos y dedíquense a tiempo completo a predicar el evangelio. No, pero Dios sí nos llama a todos a salir de nuestra zona de seguridad para poner en operación nuestros dones para el avance del evangelio. Eso sí. Debemos sembrar la semilla de la palabra del Señor, como dice Cristo en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y comenzó, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre piedras, parte de la semilla cayó entre espinos y parte de la semilla cayó en buena tierra. Nosotros salimos a sembrar y dejamos el resultado en las manos de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, enséñala a tus hijos en casa consistentemente. Haz uso de los recursos que la iglesia te provee. Hoy comenzamos una clase, un nuevo ciclo de escuela dominical. Hermana, haz que tus hijos se expongan a eso. Es la palabra de Dios. Predica el evangelio en tu lugar de trabajo, predica el evangelio en la universidad, abre un estudio bíblico en tu casa. Es que yo no tengo el don de predicar la palabra de esa manera. Bien, hermano, tal vez tú no tienes el don. Invita a un hermano que sí tenga el don para hacerlo y pon tu casa a disposición.
Mis hermanos, nosotros necesitamos hombres y mujeres que, apasionados por el amor de Cristo, entendiendo que las almas allá afuera están perdidas en sus delitos y pecados, decidan ir a las cárceles a predicar el Evangelio, decidan ir a los hospitales a predicar el Evangelio. Hombres y mujeres que dediquen tiempo a discipular a los que son nuevos en la fe. Hombres y mujeres que apoyen con sus oraciones, con sus recursos económicos, los esfuerzos que otros están haciendo para llevar el Evangelio a lugares donde nunca antes Cristo ha sido predicado, conforme al llamado que Dios les ha dado a ellos, no a nosotros. Por muchos años luchaba en mi corazón tratando de entender si Dios quería que yo fuera pastor aquí o si mi esposa y yo nos fuéramos a las misiones. Y de manera providencial Dios nos convenció de que debíamos quedarnos aquí. Y Dios me ha dado paz, porque entiendo que estoy en el lugar donde debo estar. Pero algunos no pueden quedarse aquí.
shining true. Heartbeats echo in the night. We're in orbit, feeling light. Galaxy spins round so fast. Moments that we hope will last. Whispers in the cosmic breeze. Time is like a gentle tease. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves. In your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope. In your love I'll always float. Shimmering lights dance on high. In your arms I touch the sky. Electrified by your touch. Forever never feels too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves. In your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope. In your love, my home I found.